capítulo 3. Vale decir que lo que nos predicó el pastor Alex la semana pasada es el fundamento sobre el cual descansa la prédica de este domingo, de hoy día. Porque el pastor Alex nos llevó a ver el domingo pasado que el creyente debe tener una nueva perspectiva de vida. Que el creyente ha experimentado morir con Cristo y resucitar con Cristo. Lo que estaba diciéndonos el domingo pasado es que el creyente es una nueva criatura. Y al ser nueva criatura, entonces tiene que expresar lo que es el título del mensaje esta mañana. Tiene que expresar el carácter de Cristo en su propia vida. Por eso el título del sermón esta mañana tiene que ver el creyente llamado a evidenciar el carácter de Cristo. No quiero decir otra cosa más que el creyente está llamado a vivir en santidad. El creyente está llamado a vivir en santidad, a dejar su vieja manera de vivir para vivir conforme Dios manda que podamos vivir. Es el llamado que hace el apóstol Pablo a los creyentes en la iglesia de Colosas. Miren lo que dice el verso 7 del capítulo 3. Dice lo siguiente: hablando de la vida pasada, hablando de la vida vieja, hablando de las acciones antes de conocer a Cristo, dice lo siguiente: en las cuales vosotros también anduvisteis en las acciones antes de conocer a Cristo. En otro tiempo, cuando vivíais en ella. Está hablando del tiempo pasado. Nuestras vidas, nuestras acciones evidenciaban que no éramos hijos de Dios. Evidenciaba que no estábamos en comunión con el Padre. Evidenciaba que no éramos creyentes, que no habíamos tenido una experiencia personal con Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La Biblia nos lleva o nos llama a recordar que somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Así que el creyente es como una hoja en blanco, donde sus acciones ahora deben mostrar que es una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, que todas han sido hechas nuevas. El apóstol Pedro también nos hace ese llamado de poder vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, y miren el verso 17. Bueno, el verso 17 del capítulo 1 de Primera de Pedro está bajo el contexto de los versos 13 al 16, que hablan de la santidad de Dios y la invitación a que el creyente, el Hijo de Dios, sea santo también como Dios lo es, santo también. Y llega el verso 17 y dice lo siguiente el apóstol Pedro, dice: si invocáis por Padre, es decir, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, si nosotros nos acercamos al Padre en oración, si nosotros invocamos, dice, al Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, enseguida el apóstol Pedro dice: debemos conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y hablar de peregrinación está hablando de nuestra estancia de vida sobre la tierra. Y está hablando que nuestra estancia de vida sobre la tierra debe ser llevada con temor. Lo que implica es con reverencia a Dios y con obediencia a Dios. De tal manera que el apóstol Pedro nos hace un llamado a la santidad. El apóstol Pablo nos llama también a la santidad, dejando nuestra vieja manera de vivir. Así que en las cartas del Nuevo Testamento lo que tenemos es un llamado a vivir como a Dios le agrada. Y eso tiene que ver con evidenciar en nuestras vidas el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Y entonces entramos al primer punto del mensaje esta mañana. El creyente llamado a evidenciar el carácter de Cristo. Pablo exhorta a los creyentes en primer lugar, versos 5 al 7. Pablo nos exhorta a morir a lo terrenal, o hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Mira lo que dice versos 5 al 7 del capítulo 3. Si tiene su Biblia, puede abrirla y podemos juntos disfrutar de la lectura de la palabra también. Dice así: hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo nos va a decir que debemos hacer morir lo terrenal en vosotros y luego habla de una serie de pecados que el creyente no debe cometer, que el creyente no debe practicar? El apóstol Pablo dice, sencillamente porque esos pecados expresan la vieja manera de vivir. Porque esos pecados son propios de los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no han tenido un encuentro personal con Cristo, aquellos que no han sido impactados por la presencia de Dios en sus vidas. Esas son las personas que no tienen comunión con Dios, son las personas a las cuales llamamos inconversos, son los que no han entregado su vida a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, esas acciones son propias de los hijos de desobediencia. Por eso, ustedes como creyentes deben hacer morir en ustedes ese tipo de acciones. Cuando el apóstol Pablo habla de hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales, emplea un verbo en modo imperativo, hacer morir, lo que implica que es una exhortación fuerte del apóstol Pablo a que no practiquemos tales cosas, porque tales cosas son propias de los inconversos, no de personas creyentes. Él está diciendo que eliminemos completamente las inclinaciones pecaminosas. No se trata de suprimirlas temporalmente, sino de acabar con ellas. Hacer morir, la intención del verbo es quitarle el poder. Quitarle el poder a la naturaleza pecaminosa. Vale decir que el creyente que ha entregado su vida a Cristo tiene su naturaleza pecaminosa bajo control, bajo el dominio del Espíritu Santo. Por eso el llamado del apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso de ser llenos del Espíritu Santo. No se puede vivir como a Dios le agrada si el Espíritu Santo no está en control de nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo gobierna sobre cada área de nuestras vidas. Gobierna sobre nuestros pensamientos, gobierna sobre nuestras palabras, gobierna sobre nuestras acciones. Y de esa manera el creyente entonces ha sometido su naturaleza pecaminosa, ha sometido su viejo hombre, ha sometido su naturaleza carnal bajo el dominio del Espíritu Santo. De tal manera que no practica estas cosas. Estas cosas que se nombran son propias de personas que no conocen al Señor. Pero nos hace recordar que en esas cosas vivíamos antes también de conocer a Cristo. Vivíamos antes de conocer a Cristo. Por eso, cuando habla de hacer morir lo terrenal en vosotros, la primera implicancia es que el creyente debe luchar de tal manera que erradica de su vida estos pecados. Entonces es un llamado a luchar radicalmente contra el pecado. ¿Contra qué pecados? Miren la lista que el apóstol Pablo menciona. Empieza, dice, por fornicación. Ahora, la palabra fornicación implica cualquier acto de inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Cualquier tipo de acción en el área sexual fuera del matrimonio. Y hermanos, es un problema serio en el ser humano el área de la sexualidad. Desde que nuestros hijos cruzan el umbral de la pubertad y tienen sus primeras experiencias en el área de la sexualidad, cuando llegan a la adolescencia, muchos ya están con hijos. Cuando son jóvenes, la vida sexual es tan activa en la juventud. Es un problema tan serio que se descubrió hace poco que en el Congreso había internamente una red de prostitución. Es tan profundo ese problema en el ser humano que cuando una persona despierta su sexualidad ya no puede frenarla. Por eso es que un adolescente que ha experimentado en el área sexual en su vida termina con su enamorado y tiene otro, va a experimentar otra vez en el área sexual. Y su vida estará atravesada por la fornicación cada vez más y más y más. Cuando llega a la universidad, se
sus deseos en el área de la sexualidad. Ahí tenemos pornografía, ahí tenemos infidelidades, ahí tenemos fornicaciones, ahí tenemos homosexualidad, ahí tenemos lesbianismo, ahí tenemos todo tipo de práctica sexual ilícita para Dios. Hermanos, no nos extrañe porque la zoofilia es algo que ahora es tan común en los países europeos y en Estados Unidos. Tú miras en internet y tú vas a encontrar un montón de páginas que muestran perversiones sexuales a las que el ser humano es capaz de caer. Por lo tanto, Pablo no está hablando de locuras. En el primer siglo, la sociedad en el primer siglo eran altamente sexualizadas y sensualizadas también. Y lo mismo nos está ocurriendo en pleno siglo XXI. Lo mismo nos está ocurriendo. Se trató de imponer desde los colegios, desde la primaria, el curso de educación sexual, dejando a los maestros una guía, un manual de cómo los niños podrían masturbarse, hombres y mujeres. Tú me preguntas, tú vas con un caso de masturbación, tu hijo, tu hija, y vas a un psicólogo, vas a una psicóloga, te van a decir que es algo natural, que es un proceso en la vida. Déjelo experimentar con su cuerpo. Como la Biblia le llama a eso pecado. Y tú puedes pensar, sí, pero la Biblia es un libro que tiene más de 2000 años de haber sido escrito. Sí, pero es tan actual lo que nos dice la Biblia, es tan presente lo que nos dice la Biblia. Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia nos muestra la condición del ser humano, hace una radiografía de lo que es nuestro ser interior. Nos muestra la realidad de nuestra existencia. Nos dice nuestra condición y lo que merecemos a la luz de nuestras acciones. Pero a la vez también nos habla de la misericordia y de la gracia de Dios y del amor de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice, ustedes eran esto antes, pero ahora son nuevas criaturas. No deben vivir como vivían antes, deben expresar el carácter de Cristo, deben vivir en santidad. Y lo primero que tienen que dominar, lo primero que el Espíritu Santo debe dominar en sus vidas es el área de la sexualidad activa. Y por eso dice, apártense de la fornicación, de todo tipo de inmoralidad sexual. Pero ahí no queda. El apóstol Pablo avanza y dice fornicación y luego dice impurezas. ¿Y en qué está pensando cuando habla de impurezas? Bueno, está pensando no solamente en acciones físicas, sino también en nuestros pensamientos. Porque no solamente llevamos a la práctica el área de la sexualidad, empieza también en nuestros pensamientos, en lo que elucubramos en nuestra mente, para luego darle rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Así que el apóstol habla también acerca de no solamente la fornicación, sino impurezas, haciendo énfasis en todo acto inmoral, que no solamente está en el ámbito físico, también en el ámbito mental y espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso 17. Escucha lo que dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de personas que no conocen a Dios. Está haciendo un contraste entre el creyente y quien no es un creyente, pero a la vez nos está diciendo, así era la vida de ustedes antes, pero ahora ya no debe ser así, ya no debe ser así. Y luego el apóstol Pablo le dice lo siguiente, en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, como conviene a santos.